Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso lo que voy a mostrar es el recorrido desde la península de Punta del Este, de la terminal de Punta del Este, hasta lo que es la terminal de ómnibus de Piriápolis, una ciudad distante más o menos unos 40 kilómetros, como verán. Este es un recorrido bastante largo, no se grabó completamente, pero sí se grabaron las partes más importantes. Va a empezar todo por acá, obviamente en lo que es la terminal. Acá está marcado el recorrido exacto, prácticamente exacto el recorrido. Se arranca todo por acá, por lo que es el Boulevard Artigas. Después se sigue por la Avenida Roosevelt para bajar más o menos a la altura de la parada 25 a lo que es la ruta ya interbalnearia. Interesante acá, bueno, primero ver las zonas céntricas, es como un tour virtual por las zonas céntricas de Punta del Este. Todos los videos anteriores hablaron sobre las playas y este van a poder ver, porque esto está filmado minuto a minuto, o sea, en vivo prácticamente, sin cortes. Toda esta zona de Punta del Este, inclusive está pasando Punta Ballena, como voy a decir ahora. Bueno, acá van a ver los diferentes barrios de Punta del Este, el Cantegril, como ven acá, esta zona más de casas bajas, digamos. Punta del Este es una ciudad en sí a esta altura, es una ciudad más bien de horizontal que vertical, es una ciudad más bien extendida, pero es una ciudad enorme. Y bueno, acá seguimos por este camino, esta ruta es muy panorámica también, van a ver todas las playas de La Mansa, de las que desgraciadamente no pude hacer ningún video específico, porque me quedaban muy lejos y fui sin auto, pero van a poder ver un poco cómo son las playas de acá de La Mansa. Acá, bueno, se va a ver un lugar que es muy conocido por un mirador que hay, que es la Punta del Chileno, el que también me hubiera gustado visitar y no pude hacerlo. Em, Porque bueno, yo me estuve ocupando en los últimos videos y en el viaje en general de esta zona de acá. O sea, en todo lo que es la barra, o sea, esta zona de acá de manantiales y demás. Eso fue como de lo que me ocupé en este viaje y en parte también van a ver un video de la parada 30. Pero bueno, acá es muy interesante para los que no conozcan Punta del Este, los que estén planeando un viaje para ver un poco, ya le digo, una vista completa de todo este camino que va primero hasta Punta Ballena y después hasta Piriápolis. Acá hay una zona también que les recomiendo muchísimo, se van a ver unas vistas panorámicas increíbles desde el lomo, lo que se llama el lomo de Punta Ballena, porque la ruta no llega a Punta Ballena en sí. De hecho, si lo hacen a pie es un recorrido bastante largo para llegar hasta acá. Y hay otro video que sí les recomiendo en el canal de Casa Pueblo, que grabé en el otro viaje. Bueno, y continuando por acá, vamos a seguir por esta misma ruta que estaba marcado acá con amarillo, para que lo que es esta zona más tranquila, cercana al aeropuerto, la zona de Solanas primero, que es una zona también de muchísimo lujo, pero es otro tipo de lujo, es como otra cosa. Punta del Este son 20 ciudades en una, es como Buenos Aires. Así que bueno, van a poder tener una idea de lo que es Solanas también. Y bueno, acá ya nos vamos a acercar, acá es una playa nudista que se llama Chihuahua. Hay un video del viaje anterior en esta playa, obviamente no mostrando a la gente, pero sí mostrando el lugar. Y después vamos a continuar todo por acá, que ya es Portezuelo. Acá es donde va a terminar prácticamente la grabación en vivo. Bueno, Portezuelo es todavía una zona más alejada y más tranquila que lo que es Solanas. De chico me ha llevado un par de veces ahí. Son playas hermosas, todo lo que es Punta del Este y Piriápolis es hermoso. Y cada playa es como cada barrio de Buenos Aires, cada playa y cada lugar tiene su propio espíritu, su propia arquitectura, su propia gente. Y acá seguimos todo por acá, esta zona está grabada de aparte, solamente está este camino de los Arrayanes, no sé bien cómo se llama, por donde agarra el ómnibus, está grabada en parte, pero sí está grabada un poco la bajada esta, aunque no del todo bien, pero está grabada. Y Y después, bueno, un recorrido muy interesante interno por las calles de Piriápolis, porque lo que es el recorrido entre Piriápolis y Las Flores, donde está el castillo Pitamilio, eso se va a ver en otros videos. En lo que vamos a ver en este es solamente la llegada, para no hacerlo tan largo.
solamente la llegada a la terminal de ómnibus. Esto no está preciso porque la verdad no tuve tiempo de fijarme cómo en las calles el ómnibus se agarra por diferentes por diferentes lugares internos de acá, de Piriápolis, pero bueno, sí vamos a llegar acá y están grabados los últimos kilómetros, el último kilómetro y medio y el recorrido interno por la de Piriápolis de lo que es el ómnibus hasta llegar acá. Y ahí es donde termina el video. Va a haber otro que va a hablar desde el recorrido de Piriápolis a Las Flores. Pero bueno, en este se va a ver este recorrido básicamente. Se lo recomiendo mucho a la gente que no conozca Punta del Este porque los dos videos trataron de un tema muy específico y este les va a dar una visión más general de la cuestión. Esta es la rotonda apenas saliendo de la terminal de Punta del Este. Lo que vamos a ver ahora es la terminal, que tiene un video específico, pero bueno, acá la podemos ver en perspectiva y a la izquierda de todo está la pista de skate y la calle Gorlero. Y ahora empezamos a tomar lo que sería el Boulevard Artigas, que nos va a llevar los primeros caminos. Ahí está la terminal y los ómnibus de diferentes países. Antes por acá, es importante decirlo, venía un tren. Yo me enteré hace poco, no lo sabía antes. Antes por acá pasaba un tren que terminaba, tenía su estación final en donde está justamente la terminal de ómnibus de Punta del Este. Lo que se va a ver acá es el hotel Enjoy, que antes se llamaba Conrad y que tiene más o menos unos 20 años en el lugar. Es uno de los más emblemáticos de la zona. Acá también se va a ver el interior del micro. El pasaje de vuelta creo que costaba más o menos unos $10, o sea $5 de la ida y $5 la vuelta. Y dentro de todo es bastante cómodo. Esta es la empresa COT. El Enjoy es casi como un hotel de Las Vegas. Tiene casino, tiene sala de convenciones, obviamente tiene teatro. Y tiene hasta casi una playa propia, ¿no? No pueden tener playas propias por la legislación de Uruguay, pero sí tienen un parador propio. Y aparte tienen una discoteca muy conocida que se llama Ovo, sobre la cual hay un video de mi viaje anterior. ¿Está conectada? Sí. Pues solita. Por acá tengo entendido que es por donde corría el tren que llegaba a Punta del Este.
Acá ya agarramos la avenida Roosevelt. La otra parte de la rotonda nos llevaba a San Carlos o a Maldonado. Bueno, y si alguien piensa que esto es aburrido, véanse los trayectos de los trenes de Noruega que tardan como 12 horas. Están filmados completos y lo único que se ve es todo blanco por la nieve. Pero no, en realidad la idea es mostrar un poco lo que es la ciudad. Digamos, hay muchos walking tours, muchos bike tours o bike ride o bus o train ride, pero no hay tanto en ómnibus, no hay tantos bus ride en lo que sería esto. Entonces, bueno, para también aportar algo a esta comunidad de YouTube. Bueno, viste un poco la variedad que les decía de Punta del Este. Esos eran condominios que prácticamente podrían aparecer en cualquier suburbio de cualquier ciudad, digamos. Hay absolutamente de todo. Maldonado. Como decía ahí, acá se está arribando a la terminal de ómnibus de Maldonado.
Acá se puede ver algo que noté también en la vuelta, más que nada la vuelta, el nivel de construcción que hay en Punta del Este. Prácticamente en cada manzana hay un edificio construyéndose. Este es el Sanatorio Mautone, que junto con el Cantegril es uno de los dos sanatorios más importantes de Punta del Este. En realidad el histórico es el Cantegril, donde estuvo Maradona, pero este, bueno, ha crecido muchísimo también. El Cantegril hubiese estado unas cuadras antes de la mano derecha, ahora estamos viendo de la mano izquierda hacia el mar. Acaba de aparecer una vieja pidiendo boletos, así que comento rápidamente que estamos girando a la altura de la parada 25 de La Mansa hacia el mar. Buenas tardes, boletos, por favor. Buenas tardes, ¿dónde baja? ¿Eh? En el Brasil. En el Roma. La Mar. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Dónde baja usted? ¿Terminal? Sí. Bien. Buenas tardes. ¿Dónde bajas? Parada 8. Buenas tardes. ¿Dónde bajan? Gracias. Buenas tardes. Usted me dijo que iba a bajar en la 17. ¿Dónde para el Ahí, ahí. ¿Usted me avisa? Sí, sí, yo le aviso, sí. Bueno, después de esas dos rotondas ya se va bajando hacia el mar y como les dije al principio, este video solamente incluye la parte hasta la terminal de Piriápolis. La parte que va hasta la parada 17, el castillo, va a estar en otro video por un tema de longitud. Buenas tardes, ¿dónde baja? Gracias. Buenas tardes, ¿dónde baja? Lo que me llamó mucho la atención de esta zona no es solamente que no tienen rejas, recordemos que Manantiales en general tampoco las casas tienen rejas, pero me llamó la atención que no tuvieran garitas de seguridad como sí tienen en la zona de Manantiales. Bueno, esto es ya a la altura de la parada 25 de la Playa Mansa. Y bueno, acá se va a ver prácticamente completa la Playa Mansa hasta llegar a la loma de la Punta Ballena.
Ahí se ve en perspectiva la isla Gorriti. Esta bahía de Maldonado que conforma las paradas de la Playa Mansa tiene más o menos unos 10 kilómetros y es uno de los mejores puertos naturales que hay en el Uruguay. De hecho, como se ve en otros videos, acá fondean normalmente los cruceros. Ahí tenemos otro panorama de lo que es Punta del Este y la isla Gorriti. También podemos ver que las playas se van acotando en su anchura. Y acá ya estamos llegando a un mirador que hay, que muchos no lo conocen, que se llama Punta del Chileno y que brinda unas panorámicas impresionantes de lo que es la península de Punta del Este. De hecho, uno de mis planes era ir para sacar buenas fotos de la península, pero al final se me complicó. Estaba pensando algo. Yo les recomiendo llegar de noche solamente para ver las luces de la península desde esta posición. Es una cosa impresionante, se ve en otro de los videos, aunque no es lo mismo que verlo personalmente y filmar sin luz es muy difícil, pero les puedo decir que lo que uno siente cuando uno llega y ve todas esas luces es una sensación apabullante. ¿Sabes? Me parece que las películas españolas se hacen por buenas. Me parece que España es un lugar más no sé, necesitamos y todo eso. Creo que
Lo que a mí me llama mucho la atención es que en un terreno arenoso crezcan tantos bosques, porque por ejemplo en la zona de la costa atlántica argentina tuvieron que plantar los árboles para que justamente eh, se crearan playas, porque prácticamente eran muy cortas. Y acá es impresionante la cantidad de árboles que entiendo que por la variedad que hay son naturales, que se encuentran a lo largo de todo este litoral de casi 50 kilómetros que van desde Piriápolis hasta Punta del Este o José Ignacio. Vamos a ver la ballena, punta ballena. Acá se va a ver una de las panorámicas más importantes de Punta del Este, de lo que es esta bahía que se forma entre Punta Ballena, que es la que estamos subiendo ahora, y lo que sería ya otra punta que termina prácticamente en la playa de Portezuelo. Las playas que vemos acá básicamente son Solanas primero y Portezuelo El detrás. tiempo vaya y pase, pero ahora existe Google Maps. Vale, vale, vale. Hola. A estas playas de Solanas y de Portezuelo también se pueden llegar en ómnibus de línea, pero como verán es un trayecto muchísimo más largo que el que lleva de Punta del Este hasta La Barra o hasta Manantiales. O sea, si ustedes se quedan en la península, en un hotel en la península, su lugar es ir a una de las playas de la península, que tienen sus particularidades, o ir sino a las playas de La Brava o de La Barra o de Manantiales, si quieren llegar más lejos. Pero venir hasta acá es prácticamente una hora. Eso se los advierto porque en otro viaje lo hice. Por favor, déjame saber. Wi-Fi, si se conecta. Lo que sí me duele mucho por internet es que algunas personas le venden esto como Punta del Este, y esto en realidad es las afueras de Punta del Este, esto es prácticamente llegando al aeropuerto. Entonces de repente se creen que Punta del Este es esto y se pierden todas las zonas que mencioné antes que se ven en los otros videos. Así que bueno, no les pido que vean los 100 videos que van a hacer estos packs, pero sí que se informen bien antes de ir a Punta del Este porque les van a vender una cosa por otra. He visto un montón de gente que dice fui a Punta del Este, arma unos videos en YouTube y lo único que se ven son las playas de Solanas y Portezuelo sin ni siquiera visitar la península. Es una locura total. 80.
Gracias. Bueno, estos saltos los dejé en la sala de edición para que se note que este video está grabado completo, prácticamente sin cortes, solamente unos cortes más que nada por temas técnicos de que se viera toda la imagen borrosa. Pero recién acá está el primer corte importante, todo lo anterior que vieron es sin corte, se habrá cortado un minuto como mucho. Bueno, acá se ve un poco lo que es la campiña de Uruguay. Uruguay es un país con una riqueza agrícola enorme. En su momento se especializaban más que nada en temas lanares, pero ahora se especializan prácticamente todo, ganadería, cultivo. Bueno, también tienen zonas de molinos, bueno, pero agriculturalmente, a nivel de agricultura, es una de las regiones más fértiles del mundo, junto con la llanura pampeana. O sea, cuando Portugal y España se peleaban por esta zona, no era solamente porque fuera una zona de entrada al Río de la Plata, que a través del Río de la Plata poder subir por el Paraná más o menos hasta Paraguay, sino porque esta zona en sí es riquísima, es una zona de una riqueza enorme y de hecho hoy en día Uruguay es el país más rico, creo, a nivel de desarrollo en toda América Latina o Iberoamérica, como quieran llamarle. Algunos dicen que los uruguayos son los argentinos buenos. Yo no voy a decir eso porque alguna gente se va a enojar conmigo, pero sí voy a decir que en este país se conserva la cultura del Río de la Plata, que acá en Buenos Aires, por ser una ciudad multicultural y por muchas cosas que pasó en la historia, se fue perdiendo. Pero yo tengo la sensación de que Uruguay es como viajar en el tiempo y ver lo que era Buenos Aires hace 100 años.
Acá estamos subiendo un cerro que creo que se llama Cerro del Toro, no me acuerdo bien, alguien me corregirá. Pero lo cierto es que lo que vamos a hacer ahora es subir y bajar un cerro. Acá ya estamos entrando en Piriápolis. Esta ciudad, la particularidad que tiene es que las calles son prácticamente iguales en su nomenclatura a las de la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad en realidad pensada para atraer a cierta clase alta a Argentina durante una época, cuando Argentina era el país más rico del mundo. Y entonces, bueno, se hizo como en esa inteligencia para que la gente de Argentina se sintiera como en casa. De hecho, el hotel más importante que se va a ver en el otro video se llama Hotel Argentino. Y bueno, es como que fue la sucesora un poco de los años dorados de Mar del Plata, cuando ya se urbanizó y se volvió una ciudad altamente popular. Como que cierta gente va huyendo hacia lo que es, en este caso, el noreste, pasa de Punta del Este a La Barra, de La Barra a Manantiales, de José Ignacio a algunas playas exclusivas de Rocha. Es como que cierta gente de clase muy alta quiere solamente tranquilidad y una playa para ellos y juntarse en reuniones solamente ellos. Y así es que todas las aglomeraciones urbanas se van como moviendo para el noreste. Piriápolis hoy en día es el destino por excelencia de los uruguayos en vacaciones. Prácticamente hay muy pocos argentinos, porque el tema de Punta del Este es que incluso para un uruguayo, incluso para un europeo es carísimo. En este caso, bueno, tuve una suerte que me hicieron un descuento bastante grande en un hotel y por eso pude ir y había cobrado una plata también. Pero si no, no hubiese podido. Es un lugar prohibitivo, igual de caro que Mónaco, que Ibiza o que cualquier playa top de Europa. Atlántida, ¿dónde bajar? Vamos,
Igual cualquier pueblito de Argentina, específicamente la provincia de Buenos Aires, es así de tranquilo, no se piensa que Argentina es una locura. El problema de Argentina son las cuestiones económicas y políticas que, bueno, todos conocerán a esta altura. Acá ya nos acercamos a la terminal. En el próximo video, que va a ser, si no me equivoco, el 83, se va a ver todo el recorrido desde la terminal hasta la parada 17 de Piriápolis, de la playa de Piriápolis. Y bueno, ahora lo que van a ver es un recorte de la llegada con buquebús el día 31, porque no lo había grabado esta parte con esta cámara. Pero bueno, les recomiendo también el otro video y les recomiendo este segmento que sigue. Bueno, increíblemente, buquebús está levantando gente en Piriápolis.